un gusto saludarlos. Para el día de hoy vamos a estar trabajando el taller de la semana número 2. Y este taller tiene como tema base todo lo que tiene que ver con principio multiplicativo, ¿de acuerdo? Esto va dirigido para matemáticas grado 11. En el taller de la semana número 2, en el documento anexo, se encuentra que las fechas para entrega van desde el día 4 hasta el día 8 de mayo del año 2020. Y las preguntas que deben desarrollar son las preguntas desde la 17 hasta la 28. Antes de continuar, les agradezco el favor, el tema que deben estudiar para desarrollar estas preguntas en las guías entregadas. Es todo lo que tiene que ver con métodos de conteo, ¿de acuerdo? Ojo, fecha última de entrega, el día viernes hasta las 11:30 am. Hasta esa hora voy a hacer la recepción de los diferentes talleres, así que pido el favor, hasta esa hora me van a estar enviando las diferentes actividades. Hay dos formas de enviar las actividades. Primero por WhatsApp, respecto a fotos, o segundo al correo electrónico adjunto como un archivo PDF, ¿de acuerdo? Les agradezco un favor. En cada una de las hojas que me vayan a enviar fotos o el PDF, en cada una de las hojas van a coger un lapicero negro y van a colocar los datos, nombres y apellidos completos, la asignatura, la fecha y el grado, ¿de acuerdo? Recuerden los datos que estoy necesitando para llevar un registro de toda la documentación. Sin más preámbulos, comenzamos con la pregunta número 20, que corresponde a las preguntas que vamos a tener que desarrollar. Acá voy a explicar toda la parte temática, ¿de acuerdo? Entonces, iniciamos. Debemos primero seleccionar cuáles son los datos importantes en la pregunta. Y tenemos de la siguiente forma: la carnetización de los estudiantes de un colegio se hace por medio de un código que consta de 2 vocales, mira, 2 vocales, dato importante, y 2 dígitos. En el colegio el número de alumnos crece rápidamente y el rector necesita saber cuántos puede generar, teniendo en cuenta que un código puede tener 2 veces el mismo dígito. O sea que un dígito se puede repetir 2 veces y además puede tener 2 veces la misma vocal, ¿de acuerdo? Resaltamos los datos importantes. Sucesivamente, la cantidad máxima de alumnos que tendrán diferente identificación es, ¿de acuerdo? Primero hacemos un recorrido respecto a cuáles son las vocales. Acá encontramos que las vocales suman un total de 5 vocales. Y los dígitos, ¿cuáles son los dígitos? Los dígitos suman un total de 10 dígitos, ¿de acuerdo? Recordemos que debe tener el carnet. Voy a dibujar acá, dibujar. Y en ese carnet voy a colocar el dibujo de un carnet. Mira, acá está el carnet. Ese carnet tiene algo especial. ¿Y qué es lo especial que tiene el carnet? Que el carnet necesita tener 2 vocales y necesita tener, además de 2 vocales, necesita tener 2 dígitos, ¿de acuerdo? Y es lo que se muestra acá, 2 vocales y 2 dígitos. Además de eso me indican que las vocales se pueden repetir y los dígitos también se pueden repetir. Por ejemplo, acá en las vocales, yo pregunto, ¿cuántas vocales debe tener el carnet? Debe tener una vocal, o sea, una casilla. Debe tener otra vocal, o sea, una segunda casilla. Debe tener un dígito, una tercera casilla. Y debe tener otro dígito, o sea, una cuarta casilla, ¿de acuerdo? Un ejemplo de este carnet podría ser de la siguiente forma. Miremos acá abajo un ejemplo del carnet. Por ejemplo, yo en un carnet le puedo entregar las siguientes características al estudiante. La primera casilla es una vocal. ¿Cuál es una vocal? Puede ser la A, ¿de acuerdo? Y acá en la segunda casilla también va otra vocal. Yo puedo escoger la vocal que yo quiera. Puede ser la A, puede ser la E, puede ser la I, puede ser la O en su defecto puede ser la U. Yo puedo también repetir nuevamente la misma A,
¿de acuerdo? Después escojo un dígito de los que me muestran ahí, puede ser el 2, y anexo otro dígito que puede ser el 0. O sea que mi carnet sería AA20, ¿de acuerdo? Entonces ese sería un ejemplo de uno de los diferentes carnets que se pueden crear. Es más, yo puedo inventarme una cantidad bastante grande de carnet, pero ¿cómo sé cuántos puedo fabricar en total? Imagínense, yo puedo tener AI 17, EE23, ¿de acuerdo? Entonces, así hay una cantidad de carnet. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuántos carnet se pueden fabricar? Para esto existe el principio multiplicativo, que el principio multiplicativo lo que indica es coloque los diferentes elementos necesarios para el ejercicio. En este caso serían 2 vocales y en este caso serían 2 dígitos. Después de colocar esos elementos, simple y sencillamente realizamos un proceso multiplicativo de esos elementos, ¿de acuerdo? O sea que lo que vamos a hacer es tener los elementos y vamos a realizar un proceso multiplicativo de esos elementos, ¿de acuerdo? Entonces realizamos el proceso multiplicativo de la siguiente forma. Multiplicamos todos los números que tenemos seleccionado en los datos y obtenemos el resultado, ¿de acuerdo? Entonces sería 5 por 5, resolvemos 5 por 5. Al resultado de resolver 5 por 5 lo multiplicamos por 10 y el resultado ese lo multiplicamos nuevamente lo multiplicamos por 10 y obtenemos como resultado, ojo, 5 por 5 da un total de 25, 25 por 10 da un total de 250 y 250 por 10 da un total de 2500, dando como resultado que el valor total sería en total 2500 carnet que se pueden fabricar en la institución con las características enunciadas, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestro caso, la respuesta correcta para este ejercicio corresponde a la opción C. Y marcamos la opción C y acá se muestra la justificación. ¿Listo? Pasamos para el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos la pregunta número 26. Establece en la pregunta número 26. La probabilidad de elegir aleatoriamente una mujer de un grupo de 35 personas en el que hay 30 hombres es igual a la probabilidad de escoger al azar un número par del conjunto 3, 5, 7, 8, 9, 11, 3. Esta afirmación es verdadera, ¿de acuerdo? Entonces, miramos los datos. Datos importantes, el número total de personas son 35. Dato importante, debemos seleccionar una mujer. Dato importante, que hay también 30 hombres. Mira que acá los estoy colocando. Además de eso, tengo un conjunto. Acá hay un conjunto. Y en ese conjunto debo seleccionar números pares. ¿De acuerdo? Y además de ese conjunto, yo debo definir cuál es la cantidad de números que hay en ese conjunto. Entonces tengo lo siguiente. Los números dados, ¿cuáles son? El 3, el 5, el 7, el 8, el 9, el 11 y el 13. ¿Cuántos elementos hay en los números entregados? Hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos en total. Hay 7 elementos. Hay 7 elementos en total. Pero de esos 7 elementos, ¿cuántos me interesa? Solamente los que son pares. Y los que son pares solamente hay uno. Mira, los que son pares solamente hay uno. ¿Y cuántos son los impares? Los impares son 6. Aunque los impares no me los están preguntando, es bueno tenerlo ahí presente si de pronto hay otro ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define la probabilidad?
la probabilidad, hay una ecuación para definir la probabilidad. La probabilidad de un suceso A es igual a la cantidad de elementos de ese suceso, o sea, los elementos A dividido entre el total. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos definir primero es cuáles son los elementos que yo necesito, cuáles son los elementos que me están preguntando. Entonces, yo veo en la primera parte, yo veo que me están preguntando respecto a las mujeres. Entonces, yo necesito saber cuántas mujeres hay. ¿De acuerdo? Me están dando el total de personas. Y me están dando cuántos son hombres. Entonces, por una simple resta, yo puedo definir que el número total de mujeres son 5. ¿De acuerdo? Entonces, si aplico la ecuación para calcular cuál es la probabilidad de escoger al azar una mujer, sería los elementos que me interesa, la cantidad de mujeres. La cantidad de mujeres. Aquí coloco cuántas mujeres hay, el número total de mujeres. Total de mujeres. Y en la parte inferior, en la parte del denominador, voy a colocar el total de personas. Total de personas. ¿Ok? Entonces, al aplicar esa ecuación, obtenemos el resultado de la probabilidad de seleccionar al azar a una mujer. Entonces, ingresamos los datos, el total de mujeres son 5. El total de hombres, en este caso el total de personas, en este caso son un total de 35, y teniendo este valor, la probabilidad sería de seleccionar una mujer sería 5 de 35, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esta operación? Recordemos que esta operación yo puedo simplificar esa expresión. ¿Cómo se simplifica? Sencillo. Me quedaría en la parte del numerador, tengo 5 y en la parte del denominador tengo 35. Para simplificar, ¿qué hacemos? Ese elemento tiene quinta y como tiene quinta, yo saco quinta a los números. Quinta de 5, eso da 1 y quinta de 35, eso da 7. ¿De acuerdo? Entonces colocamos esos elementos y obtenemos como resultado que vamos a tener en la parte superior sería 1 porque quinta de 5 da 1 y en la parte inferior quinta de 35 eso da 7. ¿De acuerdo? Entonces como resultado tenemos que para la probabilidad de seleccionar una mujer sería 1 de 7. Ahora nos vamos para el conjunto de los números. En el conjunto de los números, ¿qué hay? Me interesan los números pares. Entonces coloco la misma ecuación. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué me interesa? Me interesa la probabilidad de los números pares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos que son pares? Dividido sobre el total de elementos. Reemplazo en esa ecuación. Los números que son pares, ¿cuántos números pares hay? En total hay un solo número par. ¿Y cuál es la cantidad total de elementos? La cantidad total de elementos sería un total de 7. Entonces me doy cuenta de que no hay que simplificar y de que el resultado corresponde un séptimo. Mira, un séptimo es igual, el resultado es totalmente igual al resultado que obtuve en esta parte que se muestra acá. O sea que las dos son totalmente verdaderas. O sea que la probabilidad, ojo, es igual la probabilidad. Eso es verdad, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es verdad? Vamos a ver en las justificaciones de las opciones cuál sería la respuesta correcta. Y miremos, el tamaño del grupo de personas en el número de elementos G son múltiplos de 7. Esa respuesta no es correcta porque no define respecto a los números múltiplos de 7, ¿de acuerdo? Es posible obtener un grupo de 7 personas en el que una de ellas sea mujer a partir del grupo de 35 personas.
Aquí no me hacen una comparación, y como no me hacen una comparación entre los dos elementos, entonces esa sería una respuesta incorrecta. Pasamos a la siguiente. La proporción de números pares en el conjunto G es la misma que de mujeres en las 35 personas. Cuando hablamos de proporción, hablamos de equivalencia entre una expresión y la otra expresión. Por ende, la respuesta correcta sería la opción C. Bien, con esto, chicos, me despido. Que tengan excelente día. Bendiciones. Gracias.